Gracia y paz, amados, bendecidos, ¿cómo están? Estoy aquí para traerles un nuevo podcast y esta vez vamos a hablar sobre Pablo. Muchas veces cuando encontramos el texto a lo que me voy a referir ahora, se dice que Pablo está diciendo que no alcanzó, y pareciera que Pablo está diciendo, no alcancé todavía, pero prosigo. ¿Qué fue lo que Pablo no alcanzó? Porque si partimos del hecho de que la salvación ya la tenemos, que ya somos justos y perfectos en Cristo, ¿qué es lo que hace falta alcanzar? El texto del cual hablo es Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a ver exactamente a partir del verso 4. Para entenderlo bien, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El verso 13 y último: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14 para complementar: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿no?, que muchas personas, me refiero al inicio del capítulo, aunque igual consideramos que es una carta, Filipenses, y no tiene capítulo ni versículos, pero a modo de estudio vamos a considerarlo. Pablo empieza a explicar en el inicio de este capítulo que hay perros que son, utiliza Pablo ese término para los malos obreros, son los que mutilan el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos confían en sí mismos, ellos se creen muy sabios, eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos creen que son muy inteligentes, que tienen mucho para dar de parte de ellos mismos. Y Pablo dice en el verso 4: yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguien cree que tiene de qué confiar, yo tengo mucho más. Y él empieza a nombrar en el verso 5 que él fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, cumplidor perfecto de la ley, con los requisitos del pueblo de Israel. Es más, de la tribu más ortodoxa. Los fariseos son ortodoxistas, llevando la ley al pie. En cuanto al celo, perseguido de la iglesia, o sea que eso también sería positivo para un judío, ¿no?, más que todo en aquel tiempo. En cuanto a la justicia que hace en la ley, dice irreprensible. Entonces Pablo decía: yo tengo mucho de qué gloriarme, pero ¿sabe qué? Y verso 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Eso podría ser para mí algo muy bueno a mi favor, que me haría enaltecer delante de la gente de mi comunidad. Pero dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como pérdida, o sea, nada de esto lo quiero para mí. Eso es lo que está diciendo. Y eso está bueno para que aprendamos no confiar en la carne. Todo lo que estorba lo de Cristo, consideremos como pérdida. Y el verso 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas, y va más allá, todas las cosas que Él logró por sí mismo,
o que él recibió por la carne, estimo todas ellas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, yo no quiero el conocimiento dado por la ley, yo quiero el conocimiento dado por Cristo, por revelación del Espíritu. Y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, por amor a Él, Él perdió todo. No que Dios le haya quitado nada, no está hablando de dinero, no está hablando de una casa, no está hablando de eso, está hablando de que esas cosas que Él adquirió humanamente o que recibió naturalmente y que lo hacían importante en su comunidad, Él las retiró y dijo, bueno, yo perdí todo por Cristo. O sea, esas cosas no las quiero y prefiero a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él. No está diciendo, atención, que Él no fue hallado en Cristo. Está diciendo, yo desecho todas esas cosas que son estorbo y que me enaltecen y que me inflan el yo, y prefiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, yo cambio mi justicia propia por la justicia de Cristo, tomo lo que Él hizo por mí, en su sacrificio sustitutivo. Verso 10, a fin de conocerle. No está diciendo que no lo conoce, está hablando como alguien que, ¿sabe qué? Lo mejor que se hace es cambiar lo terrenal, lo natural, por el conocimiento divino, por conocerlo al Señor y el poder de su resurrección y también la participación de sus padecimientos, o sea, ser vituperado por predicar el Evangelio. No estoy predicando, y Pablo, estoy seguro que él tampoco está predicando la teología del sufrimiento, pero está diciendo es un honor poder ser parecido a Cristo en ese sentido. Si somos como Él en este mundo, también al predicar seremos perseguidos, y eso es un honor, un privilegio. Pablo consideraba un privilegio, también nosotros lo debemos considerar. Y dice, llegando a ser semejante a Él aún en su muerte. Y verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este verso tiene conexión con lo que Pablo mencionó al principio del verso 10, el poder de la resurrección, o sea, probarlo, ser resucitado juntamente con Él. Bien, y el verso 11 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué está diciendo? Al final, ¿Pablo alcanzó la salvación en Cristo o no? Pablo está diciendo que no alcanzamos la salvación, que la salvación es progresiva. Esta es la razón por la cual muchos dicen que nadie puede decir que está salvo hasta llegar al último momento de su vida, que las cosas pueden cambiar, como si no estuviera a nuestro favor la obra definitiva, completa de Cristo Jesús. Pero no está diciendo eso. Está diciendo, yo no llegué a conocerle 100%. Yo no probé el poder de su resurrección aún. Yo no estoy participando de sus padecimientos. Es una conexión con el contexto. Yo no llegué a ser semejante a Él en su muerte. Eso está diciendo. Y dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. O sea, hay cosas en nuestras vidas, en el alma, en el cuerpo, que deben ser ajustadas cada día. Y eso tiene que ver con nuestra exposición a la palabra, tiene que ver con nuestra exposición por la meditación a la palabra de Dios, que nos va perfeccionando, pero no está dicho que en el Espíritu no seamos perfectos. Amén. Y dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Realizar aquello para lo cual fui capacitado por Cristo, es lo que está diciendo. Aquí Pablo está diciendo, literalmente es, aún me falta por hacer, deseo hacer más cosas. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no está hablando de sus errores. Si entendemos el contexto de la palabra como alguien que está interpretando un texto, lo que Pablo está diciendo es, ¿sabe qué? Yo olvido aún mis logros pasados, sea un pasado lejano o reciente, y voy
extendiéndome a lo que está delante. No me quedo con lo que hice, sino con lo que está por hacer. Pablo está hablando no de la salvación ahora, él está hablando de lo que él pudo realizar y aún puede hacer en Dios y para Dios. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese bien, entiéndalo bien, Pablo no está diciendo que no llegó a ser salvo, que la obra de Cristo no fue completa en su espíritu, en su vida, que no está disfrutando las bendiciones. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay mucho por hacer en mi llamado. Yo quiero llegar a la meta habiendo cumplido todo. Verso 15, que no hemos leído, pero mira lo que dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué está diciendo? Él dice que no era perfecto. Y aquí dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Sabe qué está diciendo? Y esto nos da el remate y el entendimiento correcto de la porción bíblica leída. Es que aunque seas perfecto, no tomes una posición de perfección. Aunque la obra de Cristo fue completa en vos, no tomes una posición de presunción, de egoísmo, de orgullo, de jactancia. Eso es lo que está diciendo. Y si Dios está obrando en ti su poder glorioso, no diga, yo ya sé todo, yo ya alcancé todo, yo hice muchas cosas. No. Olvida tus logros y anda para adelante como si recién estuvieras empezando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es un gran consejo para nosotros. No se trata de que no alcancé la salvación, que no alcancé las bendiciones, que no alcancé el poder de Dios, sino que está diciendo, yo actúo como alguien que recién empieza. Yo actúo como alguien que, aunque habiendo hecho mucho, tengo tanto por hacer que no voy a quedarme pensando en lo que ya hice. Eso es algo glorioso que todos debemos tomar como una lección para nuestra vida, ¿no les parece? Medita en eso, amado. Medita en esas cosas. Olvida tus logros recientes o quizás pasados de hace mucho y empieza a pensar qué cosas hay más ahora. Prosiga a la meta de tu supremo llamamiento en Cristo Jesús. Avanza en la aventura gloriosa de la vida de fe y gracia. No se olviden jamás que ustedes son bendecidos con toda la bendición. Hasta el próximo podcast.